¿Qué es la teología bíblica? Una guía para la historia, el simbolismo y los patrones de la Biblia. Por James Hamilton. Capítulo 1. Un mundo mejor se abre paso. Sentado incómodamente en su silla, esforzándose por respirar, inclinó la cabeza hacia su esposa, asintió con la cabeza en dirección a mis 3 hijos y dijo: «Es bueno para ellos estar aquí». Mirándome, continuó jadeando las palabras. Queríamos esconder cosas como esta, pero es bueno para estos chicos verme morir. La muerte es real. Más tarde esa noche, su esposa de más de 50 años se convirtió en viuda. Sabiendo que la vida salía de su cuerpo, vio a través de nuestra cultura medicada, higienizada y hedonista. Ya no podía ignorar la muerte y estaba convencido de que los demás tampoco debían hacerlo. No había forma de evitarla. Así que la miró a la cara y afirmó la bondad de la verdadera historia del mundo. Su acercamiento a la muerte era como un fuerte viento que lanzaba fuera una niebla de falsedad. Una mejor comprensión del mundo se abrió paso, como lo había hecho desde que él nació de nuevo. Lo que pensamos y cómo vivimos está determinado en gran medida por la historia más amplia en la que interpretamos nuestras vidas. ¿Tu historia te permite mirar la muerte a la cara? ¿Tu historia te da una esperanza que va más allá de la tumba? En la agonía de la muerte esa noche, mi hermano mayor en Cristo rechazaba las falsas historias del mundo. Se negó a vivir sus últimos momentos informado por historias que harían que la gente fingiera que la muerte no es real o temiera lo que hay más allá. No lo habría expresado con estas palabras, pero afirmaba que es bueno que los niños vean que la historia de la Biblia es real. A eso se refería cuando dijo que era bueno para mis hijos, de 6, 3 y 1 en ese momento, estar allí mientras su cuerpo luchaba en sus momentos de fracaso. ¿Tendría que estar cerca de su propia muerte para que rechace las historias falsas en favor de la realidad? El mundo tiene una historia real. La Biblia la cuenta. Este libro es sobre la gran historia de la Biblia y es sobre cómo nos convertimos en personas que viven en esa historia. Hacer teología bíblica es pensar en toda la historia de la Biblia. Queremos entender el desarrollo orgánico de la enseñanza de la Biblia para que interpretemos partes particulares de la historia a la luz del todo. Como una bellota crece en un roble, así también en Génesis 3:15 se convierte en la buena noticia de Jesucristo. Uno de los principales objetivos de la teología bíblica es entender y adoptar la visión del mundo de los autores bíblicos. Para ello, tenemos que conocer la historia que dan por sentado, las conexiones que ven entre los eventos de esa historia y las formas en que leen las partes posteriores de la historia por la luz que emana de sus partes anteriores. La Biblia tiene un arco narrativo que comienza en la creación, se eleva sobre todo lo que ha sido y será, y aterriza al final de todas las cosas. Las partes proféticas y poéticas de la Biblia proporcionan un comentario interpretativo de la historia, y Apocalipsis revela cómo son y serán las cosas. La gran historia de la Biblia, esta narración global, también se constituye a partir de historias más pequeñas. Al mismo tiempo, las historias contadas en el Antiguo Testamento trabajan juntas para establecer un misterio resuelto en Cristo. ¿Has notado las pistas y los indicios que constituyen el clímax de la revelación? Pensemos más en lo que es la teología bíblica y luego pasaremos a la gran historia de la Biblia, los símbolos que resumen e interpretan la historia y el lugar de la iglesia en ella. Capítulo 2. ¿Qué es la teología bíblica? ¿Qué es la teología bíblica? La frase teología bíblica se utiliza aquí para referirse a la perspectiva interpretativa de los autores bíblicos. ¿Qué es una perspectiva interpretativa? Es el marco de supuestos y presuposiciones, asociaciones e identificaciones, verdades y símbolos que se dan por sentados cuando un autor o un orador describe el mundo y los acontecimientos que tienen lugar en él. ¿Qué utilizan los autores bíblicos para interpretar esta perspectiva? En primer lugar, los autores bíblicos han interpretado las escrituras anteriores o, en el caso del primer autor registrado, Moisés, los relatos de las palabras y hechos de Dios,
que le fueron transmitidos. En segundo lugar, interpretaron la historia del mundo desde la creación hasta la consumación. Y tercero, interpretaron los eventos y declaraciones que describen. Moisés no contó todo lo que Balaam dijo e hizo en las instancias presentadas en Números 22 al 24. Moisés seleccionó lo que quería, lo arregló con cuidado y presentó la verdadera historia. La presentación de los oráculos de Balaam que Moisés nos da en el libro de Números ya es una interpretación de ellos mismos. ¿Y por qué creo que Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo? Bueno, sostengo que su interpretación hace que su relato de los oráculos de Balaam sea más verdadero y no menos. Más cierto, porque la forma en que Moisés seleccionó, arregló y presentó, es decir, interpretó, permite a su audiencia ver más claramente cómo lo que Balaam dijo e hizo encaja en la verdadera historia del mundo que Moisés cuenta en el Pentateuco. Para resumir, con la frase teológica bíblica me refiero a la perspectiva interpretativa reflejada en la forma en que los autores bíblicos han presentado su comprensión de las escrituras anteriores. La historia de la redención y los eventos que están describiendo, relatando, celebrando y abordando en narraciones, poemas, proverbios, cartas y apocalipsis. La frase anterior menciona varios tipos de literatura. La Biblia es un libro y los hombres que escribieron los 66 libros que componen la Biblia eran autores comprometidos. Eso significa que tenemos que pensar en la literatura al tiempo que pensamos en la interpretación de la Biblia. Una guía corta como esta no puede agotar estos temas, pero puede señalar el camino y ofrecer algunas ideas sobre cómo seguir en él. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. El estudio de la teología bíblica es como una búsqueda para convertirse en alguien que pueda derribar fortalezas con armas poderosas para Dios. Para que la búsqueda tenga éxito, debemos aprender a destruir los argumentos y opiniones excelsas que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Bienvenidos a este punto de entrada en el camino para convertirse en un teólogo bíblico. Con la ayuda del Señor, la búsqueda te llevará a otro mundo, el mundo del pensamiento de la teología bíblica. Para empezar, permíteme decirte lo que la teología bíblica no es. En mi opinión, de todos modos, algunos usan la frase teología bíblica para referirse a algo distinto a lo que he insinuado anteriormente. Aunque estamos usando la misma frase, estamos llegando al tema de manera muy diferente. Por teología bíblica no quiero decir mi teología es más bíblica que la tuya. Tampoco me refiero a este palo que algunos biblicistas tienen en la mano para golpear al desprevenido teólogo sistemático que pasa por allí. Una vez escuché a un biblista declarar: la teología sistemática es mala, la teología bíblica es buena. Después de la Ilustración, ciertas formas de pensar sobre el mundo pasaron de moda en la academia, en particular la de la Biblia. Los herejes que se presentaban como valientes librepensadores desecharon ideas que habían prevalecido entre los estudiantes de la Biblia, como las ideas bíblicas básicas sobre la soberanía de Dios, la inspiración de las Escrituras y la coherencia y la unidad del mensaje de la Biblia. La historia que cuenta la Biblia fue rechazada y se puso una alternativa en su lugar. La evidencia de esta narrativa alternativa existe en una imaginación erudita, entre comillas. Esta narrativa alternativa tiene su propia línea de tiempo, sus propios autores y su propio relato de lo que realmente ocurrió. El desarrollo evolutivo, las ideologías en competencia, la hipótesis documental y así sucesivamente. En esta lectura, lo que dicen los textos bíblicos y la historia que cuenta la Biblia es una simple propaganda. Hemos visto un mundo de respuestas a la influencia de la así llamada ilustración en la interpretación bíblica. Se podría decir que las respuestas han ido de polo a polo. En el polo sur, la respuesta liberal a la Ilustración fue desarrollar la disciplina académica de la teología bíblica como una forma de separar el trigo de la paja. Los académicos liberales trataron de discernir qué partes de la teología de la Biblia seguían siendo relevantes y cuáles ya no lo eran.
Alguien que hace teología bíblica de esta manera hoy en día podía emplear un método para argumentar que la Biblia apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo y denunciar el uso de combustibles fósiles. Si el texto en su conjunto no es autoritario, fácilmente se ajusta a nuestra agenda. Desde el Polo Norte, la respuesta conservadora a la Ilustración en muchos puntos buscó usar la teología bíblica para reafirmar la unidad de la Biblia. En conservadores, al menos por el bien del argumento, aceptaron las ideas presentadas. Intentaban demostrar la coherencia de la Biblia a aquellos que pensaban que su autoridad se había roto, por lo que recurrieron a métodos y suposiciones desarrolladas y aprobadas por el gremio de los incrédulos. Estos métodos y suposiciones naturalmente ponían límites a lo que la Biblia podía decir de un terreno común y persuadir a los escépticos. Los conservadores, al menos por el bien del argumento, aceptaron las ideas presentadas. Intentaban demostrar la coherencia de la Biblia a aquellos que pensaban que su unidad se había roto, por lo que recurrieron a métodos y suposiciones desarrolladas y aprobadas por el gremio de los incrédulos. Estos métodos y suposiciones naturalmente ponían límites a lo que la Biblia podía decir. Hay, por supuesto, un vasto terreno entre estos dos polos, mucho espacio para una variedad de programas teológicos bíblicos. Puede que tengas un erudito formado en el Polo Sur, en un ambiente liberal, que critique los excesos de la Antártida a la izquierda desde una perspectiva teológica bíblica. Los conservadores se emocionan mucho con estos tipos. O puede ser que un erudito entrenado en el Polo Norte niegue la existencia del verdadero norte. Estos eruditos se encuentran entre los favoritos de los editores post-evangélicos. Lo que hay que tener en cuenta sobre estos polos es que están en el mismo planeta, es decir, los teólogos bíblicos que hacen su trabajo de esta manera, ya sea que empiecen desde el Polo Norte o el Sur, viven todos en el mismo mundo, respirando el mismo aire, compartiendo las mismas suposiciones. Pero ¿qué pasa si la teología bíblica es un puente que va a otro lugar? ¿Y si es una forma de salir de un mundo hacia otro? Este libro no intenta ser una brújula que puedas usar para ir al norte o al sur. Está tratando de ayudarte a encontrar el tesoro escondido en la caneca de basura. La forma de pensar modelada y enseñada por los autores de la Biblia fue desechada. Pero cuando sacamos estas ideas de la basura, encontramos que valen más que el $250,000. 3 personajes que Elizabeth Gibson encontró en la basura de la calle en la ciudad de Nueva York. Nuestro objetivo es trazar los contornos de la red de supuestos reflejados en los escritos de los autores bíblicos. Si podemos ver lo que los autores bíblicos asumieron acerca de la historia, los símbolos y la iglesia, veremos el mundo tal como ellos lo vieron. Ver el mundo como lo vieron es ver el mundo real. Me apresuro a añadir que el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos. Eso les dio un nivel de certeza sobre sus conclusiones interpretativas que no podemos tener sobre las nuestras, porque el Espíritu Santo no nos inspira y garantiza nuestra inerrancia. Si lo hiciera, nuestros libros se añadirían al canon de las Escrituras, lo que no está sucediendo. Aún así, estamos llamados a seguir a los apóstoles como ellos siguieron a Cristo. 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Y parte de hacer eso significa aprender a interpretar la Escritura, la historia de la redención y los eventos que nos suceden de la manera en que lo hicieron los autores bíblicos. Aún así, la certeza absoluta se nos escapa. Lo que sugiero es que la Biblia enseña a los cristianos cómo debe ser leída. Estudiar la teología bíblica es la mejor manera de aprender la Biblia, de cómo la Biblia debe ser leída por un cristiano. Del mismo modo, estudiar la Biblia es la mejor manera de aprender teología bíblica. ¿Cómo debería un seguidor leer la Biblia? De la manera en que lo hizo Jesús. Jesús de Nazaret no escribió ninguno de los libros de la Biblia, pero enseñó a los escritores del Nuevo Testamento a interpretar las escrituras anteriores. La historia de la redención y los eventos que estaban narrando y abordando a nivel humano, Jesús aprendió la perspectiva interpretativa que enseñó a sus discípulos de Moisés y los profetas. Así que, estoy argumentando que los autores bíblicos operaron desde una perspectiva interpretativa comparativa. Habitaban en el mismo mundo de pensamiento, respiraban su aire y compartían sus supuestos. El mundo en el que vivían no era el de Darwin,
En su mundo podríamos encontrar cosas para las que no tenemos analogía y de las que no tenemos experiencia. No hay analogía para el Dios de la Biblia. Él es único. Solo lo experimentamos y se revela en la Biblia. Él ha hecho precisamente eso. ¿Cómo llegamos a conocerlo? Por su revelación de sí mismo, por aprender a leer la Biblia desde la propia Biblia. Aprender a leer la Biblia es aprender a entender este mundo, desde la perspectiva de los autores bíblicos, que es aprender una perspectiva inspirada por Moisés. Aprendió y desarrolló la capacidad de ver el mundo de esta manera a partir de los relatos de las palabras y hechos de Dios que recibió, de su contemplación de lo que Dios había hecho en su propia vida y de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Los autores bíblicos que siguieron a Moisés en el Antiguo Testamento ya fueron historiadores, profetas, salmistas o sabios. Aprendieron la perspectiva interpretativa que Moisés modeló para ellos y la confirmaron con otras escrituras disponibles para ellos. Jesús entonces aprendió a leer la Biblia, la historia y la vida de Moisés y los profetas, y enseñó esta perspectiva a sus seguidores. Lucas 24. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento entonces es la interpretación bíblica enseñada por Cristo e inspirada por el Espíritu. Los autores bíblicos modelan una perspectiva para interpretar la Biblia, la historia y los eventos actuales. ¿Deberíamos adoptar esta perspectiva hoy? Por supuesto. ¿Por qué? Estoy convencido de que los autores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo, que Dios los guió a la verdad por su Espíritu y que, por lo tanto, lo hicieron bien. Estoy seguro de que los apóstoles lo hicieron bien y de que aquellos que siguieron a Jesús, los cristianos, deberían seguir a los apóstoles como ellos siguieron a Jesús. 1 Corintios 11:1. También estoy seguro de que si intentamos seguir a Jesús siguiendo a los apóstoles, cometeremos errores. La historia de la interpretación está llena de errores. Vemos a través de un cristal oscuro, 1 Corintios 13:12. Pero de nuevo, el hecho de que el Espíritu no asegure la inerrancia en nuestras conclusiones no significa que debamos adoptar una perspectiva no bíblica o antibíblica cuando leemos la Biblia. Pensamos en la historia de la redención o tratamos de entender nuestras propias vidas. Significa que debemos sostener nuestras conclusiones con humildad, luchar contra ese enemigo y permitir que la Biblia nos corrija. En este punto, espero que quieran más de la Biblia, principalmente, pero también más información sobre cómo entender y abrazar la red de supuestos modelados por los autores bíblicos. Como se mencionó anteriormente, un libro corto como este es un poco como estar parado junto a ese camino que lleva al puente que te dirige a un mundo diferente. El Jabberwock y el frumoso Bandersnatch merodean por el camino y puedes arriesgarte a partir de este punto. Escribo este libro porque estoy convencido de que el mundo al que conduce este camino vale la pena arriesgarse para alcanzarlo. Hay descripciones más detalladas de este camino, incluso vistas guiadas de él, pero para aquellos con una oportunidad y un espíritu aventurero, esto es lo que este libro tiene para usted. El resto se divide en 3 partes. La primera expone la gran historia de la Biblia. La segunda mira la forma en que los autores bíblicos usan símbolos para resumir e interpretar esa historia. Y la tercera considera la parte que la iglesia juega en esa historia. Así que, las 3 partes de este libro pueden ser puestas en 3 palabras: historia, símbolo e iglesia. Obviamente, se podía decir más sobre la teología bíblica, pero estas son las 3 cosas sobre el camino al puente que nos lleva al otro mundo en las que nos centraremos aquí. La narrativa general, que es la gran historia de la Biblia, la forma en que los autores bíblicos utilizan símbolos claves para resumir e interpretar esa historia, y el lugar de la iglesia en ella. Si la teología bíblica es una forma de entrar en otro mundo, el mundo habitado por los autores bíblicos, tienes derecho a entender mis intenciones. Mi esperanza es que cruces por el puente hacia su mundo de pensamiento y no vuelvas nunca más. Espero que respire el aire del mundo de la Biblia, lo reconozca como el verdadero Narnia y no quiera irse nunca. Si esto sucede, habrás llegado a habitar la historia de la Biblia. Mi oración es que sus símbolos y patrones den forma a la manera en que usted ve el mundo y que su comprensión del lugar de la iglesia en la historia y el símbolo le haga conocer las riquezas de la herencia de Dios en los santos. Efesios 1:18. El gran poder
que operó en Cristo resucitándole de los muertos, Efesios 1:20, y la gloria que despliega en la Iglesia y en Cristo Jesús para siempre, Efesios 3:21. En resumen, espero que adopten la perspectiva de los autores bíblicos y que lean el mundo desde la perspectiva de la Biblia en lugar de leer la Biblia desde la del mundo.